que decir, iniciamos entonces la clase del día de hoy. Bien, chicos, como ustedes se darán cuenta, estamos, en este caso, seguimos trabajando lo que es literatura peruana, ¿entendido? Y más que nada vamos a enfocarnos el día de hoy, pues, en la segunda corriente literaria que se desarrolló, en este caso, en los años 1900. ¿De qué corriente literaria estamos hablando? Justamente estamos hablando del indigenismo, ¿entendido? Recordando un poquito más la clase pasada, recuerden, queridos estudiantes, que nosotros vimos que la literatura del siglo XX, es decir, la literatura de los 1900, ¿entendido? Se comenzó con el modernismo, luego trabajamos el posmodernismo, y la clase pasada trabajamos el vanguardismo, cuyo representante más importante, ¿quién es? Nuestro amigo César Vallejo, que se da inicio pues en el año 1922 con la publicación de su famosa obra llamada Trilce, ¿entendido? Recuerden, por favor, que con la publicación de Trilce se va a dar inicio a este movimiento literario, ¿entendido? En el año 1922. Pero ¿qué sucede? Sucede que aparte del vanguardismo, va a haber otra corriente literaria que se va a iniciar en esos mismos años. Estamos hablando del indigenismo, queridos chicos. Ese indigenismo va a nacer en 1920. ¿Por qué, Miss? Porque en ese año se va a publicar la famosa obra de Enrique López Albújar llamado Cuentos Andinos, ¿entendido? Con esta publicación recién vamos a ver el inicio del indigenismo. Por tanto, como tal señala el gráfico que ustedes están viendo, el vanguardismo y el indigenismo se han dado de forma paralela, ¿entendido? Más aún, si lo ponemos en localización, podríamos decir que el vanguardismo se dio en la zona costa de nuestro país, mientras que el indigenismo se va a dar en la zona sierra, ¿bien? Muy bien, ahora, vamos entonces a trabajar el tema que nos corresponde, que es el indigenismo. Así que comenzamos anotando las palabras claves, queridos chicos, que son las siguientes: revaloración y denuncia. Repito, palabras claves del indigenismo será revaloración y denuncia. A ver, ¿qué entendemos por revaloración? Volver a valorar. ¿A quién ustedes creen que se va a volver a valorar, queridos estudiantes? A ver, actívame el audio, escribe en el chat. ¿A quién se va a volver a valorar? Si hablamos del indigenismo, uy, ya, muy bien, al indio, al indígena. Perfecto. Mucho cuidado ahí, queridos estudiantes. Tengamos en cuenta mucho cuidado de los términos, ¿entendido? El término correcto es indígena, ¿entendido? Pero sí, es muy cierto que antiguamente, en este caso, antiguamente se le decía indio, ¿bien? En este caso se debe por lo que se llegó a la colonización, los españoles cuando los vieron pensando que estaban en las Indias, los llamaron indios, pero el término correcto, vuelvo a repetir, es indígena, ¿entendido? Entonces, como bien me están señalando aquí, pues va a ser a este indígena quien se va a revalorar, ¿entendido? Se le va a dar una ubicación en este estrato social. Y eso pues nos hace recordar que clases anteriores, que ya les he estado mencionando, pues van a haber autores previos que van a buscar eso, ¿no? Que se mencione al indígena dentro de la literatura y que sobre todo haya una inclusión a la sociedad. Pero el indigenismo no solamente se va a quedar en la revaloración, queridos estudiantes, sino también en la denuncia. Vamos a ver que por fin va a haber la corriente literaria que se va a enfocar en realizar todas las denuncias con respecto al indígena, con respecto a las situaciones infrahumanas, las situaciones injustas que vive el indígena. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, deben entender, queridos estudiantes, que el indigenismo no es solamente una corriente literaria, también es una corriente cultural. ¿Entendido? Porque cuando hablamos del indígena, definitivamente tenemos que hablar de todas las culturas que existen en el interior de nuestro país que hablan, pues, sobre este mundo andino o también llamado cosmovisión andina. ¿Entendido? Ahora, vuelvo a repetir, hablar del indigenismo no es hablar a partir del año 1920. Deben recordar que tuvimos antecedentes, precedentes, y justamente dentro de esos antecedentes tenemos que recordar al precursor. Así que hago la pregunta del millón, queridos estudiantes. ¿Quién es considerado el precursor del indigenismo? ¿Quién fue el primero que lo mencionó? El primero que sentó las bases de lo que es el indigenismo. Ya, muy bien.
Completito, completito. A ver si alguien me activa el audio. Manuel González Prado. Perfecto, Jefferson, muchas gracias. Claro que sí, nuestro amigo Manuel González Prada, sí, mi crush, en este caso Manuel González Prada, que es pues el gran ensayista peruano desde la época del realismo peruano. Recuerden que él es el primero que va a mencionar al indígena, ¿sí? Pues lo hemos visto pues en el famoso discurso en el Politeama, se deben recordar, ¿no? Donde ahí pues González Prada desde su perspectiva habla del indígena, de un ser vulnerado, de un ser que está excluido de la sociedad y que sobre todo Prada propone una solución. ¿Cuál es? El de darles educación a los indígenas. Y es que, queridos estudiantes, todos nosotros sabemos claramente que la educación es la puerta a vivir una condición, a tener una condición de vida mucho mejor de la que nos hace la ignorancia, ¿entendido? La educación definitivamente es la que nos va a ayudar a tener ese conocimiento, ese raciocinio para poder progresar por nosotros mismos y también para un progreso social, ¿bien? Entonces, González Prada va a ser justamente el precursor del indigenismo. Ahora, aparte del discurso en el Politeama que hemos trabajado, hay otra obra de González Prada donde se enfoca mucho más sobre el indígena que tiene como título Nuestros indios. Nuevamente, tomando en cuenta el término que se utilizaba en esas épocas, pero que en la actualidad el término correcto es indígena. Pero ojo, queridos estudiantes, González Prada no va a ser el único que va a ser el antecedente o el precedente de este indigenismo. Dentro del realismo peruano también va a haber otra autora, y estoy hablando justamente de Clorinda Mato de Turner. Ella también va a ser una de las primeras, junto con González Prada, de hablar del indígena desde la época del realismo peruano, desde la época de los años 1800, ¿entendido? ¿En qué obra, Miss? Pues nada más y nada menos que en la famosa Aves sin nido, queridos chicos. Les cuento algo así, chismecito, chismecito. Deben saber que cuando Clorinda Mato de Turner publicó esta novela, fue una novela muy polémica para la época, ¿entendido? ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar. El punto es que esta novela desencadenó que Clorinda Mato de Turner sea expatriada, sea desterrada del Perú, ¿entendido? ¿Por qué, Miss? ¿Qué pasó? Bueno, spoiler, queridos chicos, spoiler. Deben saber que Aves sin nido, si es que no lo han leído, les invito a que lean, pues trata sobre un idilio amoroso, es decir, trata de dos jóvenes que se enamoran pues en un pueblito del interior de nuestro país. Pero ¿qué sucede? Sucede que ese amor es imposible. ¿Saben por qué? Porque se dan cuenta que son medios hermanos, ¿bien? Ahora, el escándalo por ahí va un poquito, ¿no? Pero hay algo más con lo cual generó pues todo un suceso histórico en esas épocas. Sucede que la obra nos señala que ellos son medios hermanos por el mismo padre, ¿entendido? La pregunta de millón, ¿y quién es el padre? Pues nada más y nada menos que el sacerdote del pueblo, queridos chicos. Ah, fíjense entonces lo que está haciendo Clorinda Mato de Turner. Está denunciando sobre un hecho real de esas épocas, y es que era que muchos sacerdotes que iban a los pueblos del interior de nuestro país lamentablemente violaban a indígenas, lamentablemente ultrajaban y violaban a estas mujeres indígenas, ¿entendido? Y producto de esas violaciones, pues nacen estos hijos que, como se dan cuenta en la obra, puede generar que haya este tipo de situaciones de medios hermanos, ¿bien? Entonces, dense cuenta de algo. Cuando Clorinda Mato de Turner hizo esa publicación de la novela, y al señalar pues que los sacerdotes, los feligreses de la Iglesia Católica, los que pregonean el celibato, en realidad son violadores de indígenas, pues se hizo el escándalo, queridos chicos. La Iglesia Católica, como siempre, haciéndose la víctima, pues se hace la indignada, ¿no? Como una mujer puede escribir de esa manera, ¿qué le sucede? ¿Qué habla? Y todo lo demás. Por eso que la Iglesia Católica decidió excomulgar a Clorinda Mato de Turner. Pero Clorinda, dijo, no me hace ni más ni menos tu religión, así que toma tu religión, ¿bien? Pero, vuelvo a repetir, deben saber que la Iglesia Católica tiene poder, tiene influencia, y vamos a ver que esa influencia, ese poder, va a interceder pues en el gobierno de ese entonces. ¿Por qué? Porque ese gobierno pues determinará que Clorinda Mato de Turner sea desterrada, sea expatriada de nuestro país, ¿bien? Ante esa situación, pues Clorinda Mato de Turner, con la cara bien alta, decide irse de nuestro país. ¿Y hacia dónde se va? Se va hacia Argentina, queridos chicos. Y en Argentina vamos a ver que ella va a continuar realizando obras de denuncia social, ¿bien? Entonces, fíjense
qué grandes antecedentes del indigenismo tenemos, queridos estudiantes. Claro que sí, Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Ahora, aquí hay que hacer una observación, queridos chicos, y es que, si bien es cierto, Clorinda Mato de Turner y González Prada fueron los primeros en hablar del indígena y de señalar alguna denuncia social, hay que mencionar pues que ellos lo hicieron desde una visión paternalista. ¿Qué significa visión paternalista? Pues significa dos cosas, como bien dice su nombre. Tienen una visión de padre, ¿entendido? Es decir, que ellos se sienten como si fueran los padres del indígena, ¿bien? Por tanto, aquí va a haber un aire de protección, un aire de cuidar, ¿no? Al indígena y todo esto. Pero hay que señalar que esta visión paternalista, donde el padre, si te das cuenta, es más o menos como un ser superior al hijo, pues también genera una jerarquía, ¿entendido? Y esa jerarquía en realidad no ayuda a que estos autores vean lo que realmente es ser un indígena, ¿entendido? Vamos a ver que esa visión paternalista pues lo hace como una visión desde fuera, ¿entendido? Recuerden que González Prada era un aristócrata, no es un indígena. Clorinda Mato de Turner, si bien es cierto, es cusqueña, pero pertenece a una de las grandes familias del Cusco, por tanto tampoco es indígena. Es decir, que estos autores, si bien es cierto, han hablado del indígena, pues lo hacen de una forma totalmente diferente. No hablan lo que realmente es ser un indígena. Eso se basa en la visión paternalista, queridos chicos. Una visión que en este caso es jerarquizada, una visión que en este caso es distorsionada o subjetiva, ¿entendido? Porque no es real al hablar del indígena. Y por último, una visión pues que busca simplemente una protección hacia un ser indefenso que es el indígena. Bien, por eso ya muchos años después vamos a ver que el indigenismo pues nace ahora sí con el objetivo de representar realmente, objetivamente al indígena, ¿entendido? Por eso vamos a ver que el indigenismo rompe con esa visión paternalista de González Prada y Clorinda Mato de Turner. ¿Por qué? Porque quieren describir tal y cómo es ser un indígena, cómo se viste, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cuáles son sus reales problemas. Ahí sí estamos hablando de objetividad, queridos estudiantes, que el indigenismo sí lo va a representar en su literatura. ¿Bien? ¿Qué más? Dentro de esta visión objetiva, real, tal y como es ser un indígena, vamos a ver que se va a dar esta revaloración de lo andino. Y es aquí donde vamos a ver pues que finalmente se van a plasmar dentro de las obras las diversas costumbres, las diversas creencias que tienen los indígenas con respecto a esta cosmovisión andina, ¿no? Que si recuerdan la literatura prehispánica que vimos la semana 12, pues hablamos de este mundo donde creemos en dioses, donde creemos en la naturaleza, la Pachamama, el dios Sol, ¿entendido? Estas ideas de conservar todo lo concerniente a nuestra naturaleza, a la agricultura y todo lo demás. Pues bien, ahora en esta corriente recién se va a dar esa revaloración de todo lo que es el mundo de la cosmovisión andina y de las prácticas culturales del Ande. ¿Qué más? Pues aparte de esa revaloración, vamos a ver que también se va a hablar sobre la realidad rural del indígena. ¿Qué sucede, queridos estudiantes? Sucede que en los años 1900, todavía aquí en el Perú, como ya hemos visto en la clase pasada, todavía nuestro país tenía pues haciendas, ¿entendido? Que eran las haciendas, pues estos grandes espacios, estas casas enormes, si podríamos ponerlo así, que los hacendados pues tenían. ¿Qué pasaba? Pues dentro de las haciendas, cada hacendado pues tenía su grupo de indígenas, su comunidad andina, si podríamos ponerlo de ese término, ¿entendido? ¿Qué sucede? Sucede que esta comunidad o este grupo de indígenas eran los que iban a trabajar las tierras del hacendado, eran los que iban a sembrar, a cosechar los productos de las diversas hectáreas que tenían el hacendado. Pero esto lleva a una conclusión, ¿cuál es? Que esa tierra que el indígena trabaja al final no le pertenece, ¿entendido? Esa tierra que el indígena la cuida, la venera, la protege,
le reza mediante la Pachamama y muchas cosas más, al final no es suya, no le pertenece, ¿entendido? Y es por eso que uno de los problemas muy importantes del indígena es eso, la posesión de la tierra. Al final, ninguna tierra, ni siquiera de donde estaba, donde vivía, le pertenecía porque en realidad era de un hacendado, queridos estudiantes. Esa es la realidad rural del indígena, ¿bien? Por último, deben saber pues, que el indigenismo, aparte de señalar las bondades y hermosuras que tiene nuestra cultura andina, también va a ser un medio para poder realizar las denuncias sociales, queridos estudiantes. Y es que algo muy cierto con respecto a los indígenas es que siempre han tenido situaciones muy injustas, ¿entendido? Siempre han vivido situaciones de menosprecio, situaciones de abuso laboral, porque deben saber que el indígena en esas épocas de los 1900 que estamos hablando, pues no tenían salario, no tenían condiciones de vivir correctamente, como les repito, las chozas que tenían los indígenas dentro de la hacienda de su jefe, pues eran chozas muy precarias, ¿entendido? Donde vamos a ver que el alimento que también el alimento que también tienen son mínimos, o sea, se lo ganan como una especie de miseria y muchas cosas más. Entonces, esa realidad que viven los indígenas sobre los abusos laborales, los abusos de la salubridad, las condiciones de vida, pues ahora con esta corriente del indigenismo recién se va a plasmar mediante una denuncia social, queridos estudiantes, ¿entendido? Entonces, esas son las características que vamos a ver el día de hoy, ¿bien? Ahora, ¿quiénes van a revalorar el indígena? ¿Quiénes van a hacer las denuncias sociales? ¿Quiénes van a hablar sobre el problema de la tierra? Pues aquí tenemos a tres grandes representantes, ¿entendido? Que como ustedes saben, esos representantes se dividen por zonas, ¿entendido? Zona norte, zona centro y zona sur. En el caso del indigenismo del norte, vamos a tener como representante a nada más y nada menos que nuestro amigo Ciro Alegría, ¿entendido? ¿Por qué del norte, Miss? Lo que pasa es que Ciro Alegría nació justamente en el departamento de La Libertad. ¿Que dónde se queda el departamento de La Libertad? Ahí, en el norte de nuestro país, ¿entendido? Por tanto, Ciro Alegría lo que va a hacer es hablar del indígena de esta zona, de la zona norte, ¿entendido? Luego tenemos a Manuel Escorza, que se señala que él es el representante del indigenismo del centro, ¿entendido? Más que nada enfocado pues en Cerro de Pasco. Ahorita vamos a hablar un poquito más de Escorza. Por último, hay que señalar a José María Arguedas, representante del indigenismo del sur. ¿Bien? ¿Por qué del sur, Miss? Porque Arguedas nació justamente en Apurímac. Por tanto, Arguedas va a hablar sobre la realidad del indígena de esta zona, ¿entendido? De Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, porque deben saber que Arguedas tuvo la posibilidad de viajar a estas provincias, incluyendo a Huancayito, mi tierra, para poder ver la realidad de estos indígenas, ¿entendido? Ahora, me voy a dar unos minutitos para hablar de Manuel Escorza, que el día de hoy no lo vamos a tratar a profundidad, ¿bien? Primero que nada, queridos estudiantes, deben saber que Manuel Escorza en realidad nació en Lima, ¿entendido? Y en Lima, pues, estudió en San Marquitos para lo que es la carrera de sociología y todo lo demás. ¿Qué sucede? Sucede que cuando ya llega a su época, a su etapa de investigación universitaria, pues él decide viajar a Pasco, ¿entendido? Al departamento de Cerro de Pasco, o Pasco, mejor dicho, ¿bien? ¿Por qué? Porque justamente se ha enterado que ahí en Cerro de Pasco están dándose muchos problemas entre comunidades indígenas. ¿Contra quiénes o frente a quiénes? Frente a las mineras norteamericanas. ¿Se acuerdan que la clase pasada les comenté que con el gobierno de Leguía entraron diversas empresas norteamericanas? Pues bien, vamos a ver que con la instalación de esas empresas se va a dar un problema con las comunidades que estaban a su alrededor. Estos problemas, pues vamos a ver que Escorza lo va a replantear en su famosa novela llamada Redoble por Rancas, queridos chicos. Pregunta, ahora para que ustedes participen y no estén tan callados. Chicos, ¿qué es un redoble? ¿Alguien sabe qué cosa es un redoble? Uy, chicos, ¿siguen ahí? Uy, internet. Chicos, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Ah, ya, perfecto, muy bien. Como lo veo tan callados, pienso que no estoy con la señal del internet. Ajá.
Un instrumento musical, claro que sí, queridos chicos. Todos en algún momento hemos escuchado un redoble, entendido sobre todo en nuestras épocas de colegio, ¿bien? Si no se acuerdan, vamos a escuchar en este momento. Atentos, por favor. Ajá, ¿se acuerdan? Eso, queridos estudiantes, justamente es un redoble. Ahora, ¿qué significa un redoble? ¿Para qué es un redoble? Bueno, un redoble, queridos estudiantes, es justamente una señal, ¿entendido? Es un sonido que representa una señal. ¿Qué señal o qué representa en realidad? Pues una alerta, ¿entendido? Cuando ustedes escuchen un redoble, significa que debes estar alerta, debes estar preparado. Y en muchas ocasiones, cuando hablamos de combates, enfrentamientos, guerras, esos redobles significan pues que en este caso el batallón tiene que estar preparado ¿para qué? Para comenzar a luchar, ¿entendido? Pues bien, la obra se llama Redoble por Rancas porque justamente el pueblo de Rancas, de la cual se contextualiza esta historia, pues habla cómo es que los pobladores de este lugar se levantan en armas contra la minera norteamericana que está cerca a su comunidad. ¿Por qué? Porque una realidad que Scorza nos escribe en la obra, y es una realidad que hasta el día de hoy se maneja, es que muchas de estas empresas norteamericanas contaminan pues el medio ambiente, contaminan las el ecosistema de las comunidades, ¿entendido? Y cuando los comuneros, los indígenas, se van a reclamar, a pedir, por favor, que las mineras dejen de contaminar, sucede que aquí también Scorza nos habla de la corrupción que hay en el interior de nuestro país. ¿Por qué? Porque vamos a ver a fiscales, a jueces, que se van a hacer de la vista gorda, que van a beneficiar a la empresa norteamericana y no escuchan el clamor, no escuchan el llamado de las comunidades indígenas. Por eso la comunidad de Rancas, viendo pues que ninguna autoridad del Estado pues, va a ayudarlos al reclamo racional y lógico que están pidiendo, pues vamos a ver que el pueblo se levanta. Por eso se llama así, Redoble por Rancas, porque el pueblo se está levantando, se está preparando para la lucha. ¿Quieren saber qué sucedió con el pueblo de Rancas y quieren saber cómo terminó el enfrentamiento? Pues les invito a leer Redoble por Rancas, que es una novela corta, queridos estudiantes, que les va a ayudar a ver pues otra perspectiva de la vida y sobre todo una realidad del interior de nuestro país, que desde los años 1900, ojo, desde esos años estamos hablando y que lamentablemente es una realidad que se vive hasta el día de hoy. ¿Bien? Entonces, ya hablando de Scorza, pues vayamos ahora sí a hablar de nuestros dos autores principales. Comencemos entonces con el indigenismo del norte, queridos chicos. Y vuelvo a repetir, este indigenismo del norte va a tener como gran representante a nuestro amigo Ciro Alegría. Bien, vuelvo a repetir, Ciro Alegría nació justamente en el departamento de La Libertad. Bien, es un trujillano y como ustedes deben saber, por cultura general o por una anécdota, en algún momento de su vida, Ciro Alegría fue alumno de nada más y nada menos que el poeta César Vallejo, ¿entendido? ¿Cómo así, Miss? Lo que pasa es que Vallejo, cuando terminó justamente su carrera universitaria aquí en San Marcos, retorna a Trujillo, ¿entendido? Y en Trujillo, vuelvo a repetir, pues va a hacer algunos trabajos, ¿no? Algún trabajo en el periódico, trabajo en la notaría, y va a suceder que él también se va a lanzar pues a ser docente de escuelita, ¿entendido? Y en esas ocasiones vamos a ver pues que coincidentemente César Vallejo va a ser profesor de Ciro Alegría en el curso de comunicación, ¿bien? Otro hecho interesante o biográfico, deben saber que Ciro Alegría pues perteneció al partido aprista peruano, y es que, queridos estudiantes, por cultura general, ustedes deben saber que Trujillo, que La Libertad fue la cuna del APRA, queridos estudiantes, ¿entiendes? Por muchos, muchos años, La Libertad siempre daba su valor, siempre daba su voto al partido aprista. Por eso es que Alan pues siempre iba hacia Trujillo porque sabía muy bien que ahí la gente no lo pegaba. Pero ahora, cambiando la realidad, deben saber pues que Trujillo, La Libertad, ahora pues ya dejó de ser del partido aprista y pasó a ser el partido de César Acuña. Realidad, coincidencia, situaciones, no lo creo, ¿entendido? Pero ya yendo a la literatura, deben saber, queridos estudiantes, que Ciro Alegría, pues, se enfoca mucho en describir, pues, la realidad del indígena. Más que nada, Ciro Alegría se centra mucho en el problema de la posesión de la tierra. Bien, como les dije, el indígena trabaja la tierra, pero esa tierra no le pertenece. Pues bien, Ciro Alegría es el que se enfocará
a hablar de ese problema del indígena dentro de su literatura. Otra cosa muy interesante de la literatura o el estilo de Ciro Alegría es que recrea el español hablado en el norte del Perú. Sí, vamos a ver que dentro de la literatura de Alegría vamos a ver pues esos dejos, esos términos populares, norteños, que lo van a representar dentro de las obras de Leguía. Por último, hay que señalar que Ciro Alegría maneja una prosa sencilla, es decir, cuando ustedes leen a Ciro Alegría es fácil de entenderlo, ¿entendido? Pero lo que más destaca dentro de ese estilo literario, ese estilo de su redacción, es que hace muchas descripciones muy magistrales. ¿A qué nos referimos con descripciones muy magistrales? Pues nos referimos a que esas descripciones siempre lo asocia con una idea de engrandecimiento, ¿no? La bella ola, por ejemplo, ¿no? El famoso río Amazonas, su imponente tamaño y muchas cosas más. Entonces, engrandece la descripción que desarrolla, ¿bien? Es así que Ciro Alegría pues va a escribir obras muy interesantes como La Serpiente de Oro, que como ustedes deben saber, pues se refiere nada más y nada menos que al río Amazonas, ¿entendido? ¿Por qué el río Amazonas? Porque ustedes deben fijarse que el río Amazonas no es un río recto, nada que ver, sino es un río que tiene pues estos meandros que le da forma oblicua, ¿entendido? Otra novela pues es Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno, son novelas que en este caso vamos a ver que Ciro Alegría pues llega a tener un premio. Él ganó el concurso latinoamericano de novela por su famosa novela El mundo es ancho y ajeno. Por esa razón deben saber que por este premio, queridos estudiantes, pues Ciro Alegría es el primer novelista reconocido internacionalmente. Va a ser el primero en finalmente ganar un premio internacional a lo largo de nuestra literatura. ¿Bien? Muy bien. El día de hoy, si hablamos de Ciro Alegría, tenemos que hablar pues de su novela más conocida, que es El mundo es ancho y ajeno. Antes de ir con el argumento, vayamos primero con el título, queridos chicos. ¿Qué entendemos por el título cuando nos dicen que el mundo es ancho y ajeno? Bueno, si nos habla de que el mundo es ancho, nos habla pues que el mundo es amplio, ¿entendido? El mundo es grande. Pero ¿qué sucede, queridos chicos? ¿Ese mundo nos pertenece o no nos pertenece según el título? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Nos pertenece este mundo o no nos pertenece este mundo? Por eso dice ajeno. Uy, ¿qué pasó, chicos? No están participando. ¿Chicos? No, perfecto. Muy bien, Jefferson, gracias. Creo que eres el único que estás en clase junto con Jessica y todos los que me han escrito en el chat. ¿Qué pasó con los demás? Vamos, participen, por favor. Claro que sí. Miren, ya desde el título, Ciro Alegría nos habla pues de que este mundo, de esta tierra que nosotros vivimos, al final no nos pertenece, ¿entendido? Entonces, basándonos en ello, vayamos pues al argumento de la novela que dice así. Esta obra, queridos estudiantes, se contextualiza en una comunidad, la comunidad llamada Rumi, ¿entendido? Y vamos a ver que esta comunidad, que es una comunidad indígena, va a tener como alcalde a Rosendo Maki. Y este alcalde, deben saber, pues que representa la sabiduría, la prudencia. Gracias a Rosendo Maki, esta comunidad sabe organizarse, sabe, pues en este caso, desarrollar algunas ideas, algunos proyectos para el beneficio social de su propia comunidad. Pero ¿qué pasa? Pasa que las tierras donde está ubicado Rumi, pues está siendo codiciada por quién? Por Álvaro Amenábar. ¿Quién es? El gamonal de la hacienda Humay, que está al costado de la comunidad de Rumi, ¿entendido? ¿Qué pasa? Pues Álvaro Amenábar quiere apoderarse de esas tierras, quiere tener esas tierras, ¿entendido? Por esa razón, vamos a ver aquí que Ciro Alegría nos habla de la corrupción, porque Álvaro Amenábar va a sobornar a Bismarck Ruiz. ¿Quién es Bismarck Ruiz? Justamente el abogado, en este caso, ¿para qué? Para que haga un documento notarial donde señale que esas tierras de Rumi le pertenecen a la hacienda Humay, ¿entendido? Y vamos a ver que Bismarck Ruiz, en este caso, que es un abogado corrupto, acepta el trato y hace pues un documento formal con sellos y todo traficado, y va a la comunidad de Rumi diciéndoles, ¿no? Que tienen que desalojar porque esas tierras le pertenecen a la hacienda Humay. Vamos a ver que Rosendo Maki, pues en este caso, que es el líder, trata de calmar la situación y le dice que claramente no se van a retirar porque no cree en ese documento. Ya desde ahí vamos a ver que Rosendo Maki va a ser un problema para Álvaro Amenábar en el objetivo de apoderarse de esas tierras.
¿Qué pasa? Pasa que llega pues la situación del torito. Sucede que un día Rosendo Maki pues está pasteando a sus toritos y uno de sus toritos se pasa pues al terreno de la hacienda Humay. Rosendo Maki simplemente por querer jalar a su torito, pues él se mete a las tierras de la hacienda Humay. Este hecho va a servir de justificación para que Álvaro Amenábar llame a la policía y capturen a Rosendo Maki y lo encarcele por haberse insertado en un terreno ajeno. Y vamos a ver que ahí, pues, Álvaro Amenábar va a sobornar a policías y todo lo demás para retener a Rosendo Maki durante todo ese tiempo. Mientras que Rosendo Maki está en la cárcel, vamos a ver, pues, que Bismarck Ruiz viene junto con la policía y ¿qué empieza a hacer? Pues empieza a desalojar a todos los comuneros de Rum, ¿entendido? Ahora, ¿qué pasa? Pasa que Rosendo Maki lamentablemente muere en la cárcel, queridos estudiantes. Muere porque a él se le inculpa de haber ayudado, de haber estado en el plan de fuga de quién, justamente de un hombre que en este caso es el famoso Fieras, ¿entendido? Que vamos a ver, el Fiero Vázquez, perdón, que vamos a ver que él pues quería escaparse de la cárcel donde estaba Rosendo Maki y lo que hace el Fiero Vázquez es decirle pues el Fiero Vázquez le dice a Rosendo Maki que por favor lo ayude, pero Rosendo Maki, que es un hombre justo, es un hombre prudente, es un hombre que no va a aceptar, pues se niega a la ayuda. Entonces, cuando el Fiero Vázquez escapa de la cárcel, como Rosendo Maki compartían la misma celda, vamos a ver pues que a él la policía lo toma como preso y vamos a ver que empiezan a golpearlo, empiezan a cachetearlo, empiezan a torturarlo para que confiese a dónde se ha ido el Fiero Vázquez, pero que lamentablemente Rosendo Maki no sabía. Y a causa de todos esos golpes que recibe Rosendo Maki, lamentablemente muere. Y cuando la comunidad de Rumi se entera que su líder ha muerto, pues vamos a ver que la comunidad de Rumi simplemente acepta el desalojo y se van a otro espacio a fundar una nueva comunidad, ¿entendido? Es así, queridos estudiantes, que pasan muchos años, ¿entendido? Y vamos a ver que la nueva comunidad de Rumi, que ahora se llama Ñañañahui, vamos a ver que en este caso, pues prospera a su manera, ¿entendido? Prospera de una u otra forma. Y después de muchos años, a esta comunidad, ¿quién llega? Pues llega Benito Castro. ¿Quién es Benito Castro? Pues el hijo adoptivo de Rosendo Maki, que cuando era niño, pues Rosendo Maki lo mandó a la capital, lo mandó a Lima, para que estudie, se prepare, sea en este caso un hombre de bien, y pueda, pues con ese conocimiento, volver a la comunidad de Rumi y ayudar en su desarrollo. Pues bien, siendo simplemente por el hijo de Rosendo Maki, el hijo adoptivo, vamos a ver que los comuneros pues van a aceptar y lo van a convertir en su nuevo alcalde, con lo cual Benito Castro pues va a plasmar todo su conocimiento en el desarrollo de la comunidad, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Sucede que nuevamente Álvaro Amenábar quiere apoderarse de las tierras donde ahora está ubicada la Nueva Rumi, y nuevamente con Bismarck Ruiz van a preparar uno que otro papel para señalar que esas tierras también le pertenecen a la hacienda Humay. Es en ese momento que Benito Castro dice, no, tú ya nos hiciste este juego una vez y mi padre salió muerto, ahora no te lo voy a permitir. Por eso es que Benito Castro incita a todos los comuneros de Rumi levantarse en armas. ¿Cómo lo incita? Pues vamos a ver en el fragmento de esta obra que dice así. Álvaro Amenábar, el gabonal vecino, quiso llevarnos a su mina primeramente. Aura ambiciona unos miles de soles más y va a sembrar coca en los valles del río Ocro. Para eso nos necesita, para hacernos trabajar de la mañana a la noche, aunque nos maten las tercianas. Él no quiere tierra, quiere esclavos. ¿Qué ha hecho con las tierras que nos quitó? Las casas se caen y la de nuestro querido viejo Rosendo es un chiquero. Tampoco quiere las tierras de Ñañahui. Sigue persiguiendo a los comuneros para reventarlos. Cuando la ley da tierras, se olvida de lo que va a ser la suerte de los hombres que están en esas tierras. La ley no los protege como hombres. Los que mandan se justificarán diciendo, váyanse a otra parte, el mundo es ancho. Cierto, es ancho, pero yo les digo con toda verdad que para nosotros, los pobres, el mundo es ancho, pero ajeno. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro, buscando la vida, pero el mundo es ajeno y nada nos da.
nada, ni siquiera un buen salario, y el hombre muere con la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad, nuestra vida. Antes de continuar con el argumento, si se dan cuenta, dentro de este fragmento vamos a ver el tipo de lenguaje que utiliza Ciro Alegría, ¿no? Si se dan cuenta, vemos términos coloquiales, vemos acortamientos de palabras, con lo cual, pues, refleja la forma como hablan las personas que viven en esa zona, ¿no? En la zona norte de nuestro país, ¿entendido? Pues bien, vamos a ver que con este mensaje, pues Benito Castro incita a todo el pueblo a levantarse y así se da. Vamos a ver que pues todos los comuneros de Rumi agarran piedra, palos, llantas, ¿entendido? Y se van pues contra la hacienda de Álvaro Amenábar. Pero ¿qué sucede? Sucede que Álvaro Amenábar pues va a pedir ayuda de la Guardia Civil, que es la policía, y vamos a ver que ahora se da un enfrentamiento entre los comuneros que solamente tienen palos, tienen piedras, gritan nada más, y por otro lado tenemos a la policía pues que tienen rifles, que tienen pistolas. ¿Qué pasa? Pues se da el enfrentamiento y como ustedes se imaginarán, pues ese enfrentamiento no tiene un final feliz. Muchos comuneros de Rumi fallecen en el enfrentamiento y las mujeres que estaban cerca de ahí, al ver pues que sus comuneros estaban muriendo, simplemente ellas, ¿qué hacen? Ellas agarran a sus niños y empiezan a correr y se van dispersando pues a diversas partes lejos de ese lugar. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que toda la comunidad de Rumi finalmente queda destruida, ya no hay más comunidad y en este caso Benito Castro termina asesinado. ¿Final feliz? No lo creo, queridos chicos. No hay un final feliz porque el objetivo de Ciro Alegría no es contarnos una historia de la situación del indígena con un final feliz, ya que Ciro Alegría nos dice que esa no es la verdad, esa no es la realidad de los indígenas. La lucha por la tierra, que es el tema fundamental, pues es una lucha constante, es una lucha que en este caso, día tras día, vamos a ver que no hay pues una realidad justa, no hay una situación correcta con respecto a la situación del indígena y sobre todo de la posesión de la tierra. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que Ciro Alegría nos plasma en esta obra. Ahora, les comento algo. Vamos a ver en esta ocasión un pequeño video que no es de un autor, sino es de un documental llamada Hijo de la Laguna, y me gustaría mucho que vean junto conmigo para, en este caso, hacerles un análisis muy interesante. ¿Bien? Atentos, por favor, que vamos a ver el siguiente video. Madre agua, cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? La duenda, el duende. ¿Puede contarme un poco del problema que está pasando aquí? La minera no me deja vivir en paz. Dicen que acá en mi terreno hay oro. Esa ambición del oro es lo que me quieren quitar a la mala, mi terreno a la fuerza. Ay, señora Máxima, si usted no ha vendido, es propietaria. Mamayaco, ¿acaso no entienden que tú eres un ser viviente? Ahora ya llevo 5 años estudiando Derecho. Vamos a hacer justicia. ¿Sabes, mami, cuando estoy en la ciudad qué extraño? Extraño mis animales. En la ciudad no es vivir bonito. Espero terminar mi carrera y venir. Me dijeron, tú estás en los paros, yo también, que no hay chamba para mí. ¿Usted le ha creído? Yo sí. ¿Cómo ha sido esta situación que los ha puesto en una situación difícil? Han ingresado a mi terreno con sus metralletas, los matones de la minera que han enviado. Mamayaco, en tus entrañas guardas oro. Por el oro se derrama sangre. El oro no se bebe, el oro no se come. En este momento nos encontramos aquí en
las lagunas de Conga y hay un grupo de policías todos listos al parecer para atacarnos y desalojarnos. Madre agua, temo incluso por mi propia vida. Ajá, muy bien chicos. A ver, ¿por qué les muestro este pequeño resumen del documental La hija de la laguna? Pues bien, más que nada los muestro porque el tema del problema de la tierra, ojo, que estamos viendo ahora con Ciro Alegría, no es un problema que solamente sea literario, ¿entendido? Es un problema real, queridos estudiantes. Es un problema que, si bien es cierto, Ciro Alegría nos lo plasma ya en sus épocas, vamos a ver que es un problema que se sigue dando hasta el día de hoy en el interior de nuestro país. Por ejemplo, este documental, La hija de la laguna, se contextualiza en el famoso enfrentamiento contra la minera Conga, allá en el interior de nuestro país, en Cajamarca, ¿entendido? Y vamos a ver, pues, que como ustedes ven en el video, muchas veces las autoridades lamentablemente defienden pues los derechos de la mina, pero sin darse cuenta que hay un gran perjuicio hacia las comunidades que están alrededor de esta. Por eso es que unas partes del video dice, ¿no? La protagonista dice, mamá Yaku, que es madre agua, ¿acaso no entiendes que eres un ser vivo? Es decir, ¿acaso no entiendes que si tú mueres, que eres justamente el agua, que eres justo, en este caso, el centro de la vida, porque gracias al agua nosotros podemos subsistir? ¿Acaso no se dan cuenta que cuando tú mueras ya no vamos a poder subsistir, ya no va a haber ecología, ya no va a haber ecosistema? ¿Qué más dice? En tus entrañas guardas oro, por el oro se derrama sangre. Si entendieran que el oro no se bebe, el oro no se come, en el sentido, pues, que cuando se prioriza mucho más el dinero, lo material, lamentablemente vamos a ver pues que nuestros recursos naturales, lamentablemente, pues van a desaparecer, van a dejar de existir. Pero también se habrán dado cuenta pues que la minera quiere apoderarse de algunas tierras que están alrededor de Conga. ¿Para qué? Para que de esa manera puedan utilizar ese espacio y de esa manera pues también maltratar y malograr pues algunos recursos naturales que se encuentran en ella. ¿Entendido, chicos? En conclusión, vuelvo a repetir, el problema de la tierra es un problema que hasta el día de hoy se mantiene, hasta el día de hoy existe en el interior de nuestro país, ¿entendido? Eso de la minera Conga, deben saber que este año también hay otra minera que ha estado con estos problemas, que también tiene muchas diferencias con las comunidades andinas que están alrededor, porque estas comunidades exigen que se frene la contaminación que la minera, pues en este caso, está provocando. ¿Quieren saber qué minera es? Averigüen, queridos chicos. Investiguen, por favor, por parte de ustedes. ¿Entendido? Bien, vayamos ahora al representante del indigenismo del sur, que es uno de mis grandes autores favoritos de la literatura peruana, y estamos hablando de José María Arguedas, queridos chicos, que como ustedes leen, pues es el máximo representante del indigenismo peruano. ¿Por qué máximo representante, Miss? Lo que pasa es que Arguedas no se va a enfocar mucho en el problema de la tierra, sino se va a enfocar más en la realidad de los indígenas, en los problemas generales que tienen los indígenas, y sobre todo, dentro de su literatura, va a plasmar, en este caso, todo lo que concierne a las costumbres, tradiciones, danzas, creencias que tienen las diversas comunidades indígenas del interior de nuestro país. Deben saber que Arguedas, en este caso, no solamente es un narrador, sino también es un poeta quechua. Y es que, queridos estudiantes, desde niño, Arguedas aprendió a hablar quechua, y ese quechua va a ser justamente el instrumento por el cual él va a poder comunicarse, va a poder entender a fondo lo que es la creencia y la cosmovisión andina. ¿Entendido? Deben saber, queridos estudiantes, que Arguedas pues nació allí en el departamento de Apurímac, pero que en su infancia pues pudo viajar en muchas provincias cercanas a esta. ¿Por qué? Por trabajo de su padre, ¿entendido? Y esto va a permitir pues que Arguedas no conozca solo una realidad, sino varias realidades de las comunidades indígenas. Otra cosa que deben saber es que él, cuando ya llega a la etapa de adolescencia y de adultez, pues va finalmente a llegar a Lima capital, ¿entendido? Y en Lima, pues vamos a ver que Arguedas se va a dar cuenta de este choque cultural que existía en esas épocas. ¿Por qué? Porque él se va a dar cuenta, pues, este conflicto que existe de los limeños ¿contra quiénes? Contra los indígenas, ¿entendido? Y este choque cultural definitivamente lo va a plasmar dentro de sus obras, hablando pues de la discriminación racial, cultural
que existía en esas épocas. ¿Bien? ¿Qué más? Deben saber pues que Arguedas ha estudiado en mi casa, mi alma mater, que es San Marquitos Corazón, la carrera de Antropología y Sociología. Y esto también va a ayudar mucho que Arguedas haga pues investigaciones antropológicas y sociológicas del interior de nuestro país, que también los va a plasmar en sus diversas novelas que vamos a ver a continuación, donde dentro de esas novelas, vuelvo a repetir, vamos a ver muchos vocablos quechuas dentro de sus narraciones, ¿bien? Así como también hechos autobiográficos y una prosa poética. Lo lamentable, queridos estudiantes, deben saber que Arguedas, pues, a pesar de ser un gran hombre, a pesar de ser una persona muy dotada con muchas cosas profesionales, por su gran investigación cultural y todo lo demás, al final, por dentro, queridos estudiantes, siempre fue un alma muy frágil, un alma pero muy vulnerable, ¿entendido? Desde muy pequeño sufrió, en este caso muchos abusos por parte de su madrastra, por parte de su hermanastro, sufrió menosprecio, sufrió discriminación y todo lo demás, con lo cual Arguedas pues tuvo siempre una actitud muy negativa, una actitud muy depresiva de su vida, ¿entendido? Y esta depresión, queridos estudiantes, que en muchos casos es una depresión muy silenciosa, vamos a ver que poco a poco ha ido creciendo, a tal punto que Arguedas finalmente decide acabar con su vida. ¿Dónde, Miss? Pues en la sala de profesores de la Universidad Agraria La Molina. Sucede pues que Arguedas en esa ocasión, pues que vamos a ver que va a la Universidad Agraria porque ahí trabajaba como docente de antropología y pues aprovechando que la sala de profesores de la universidad estaba libre, pues él decide tirarse un balazo en la sien para finalmente acabar con su existencia. Lo malo es que ese balazo pues no le dio una muerte certera, sino que Arguedas estuvo todavía agonizando una semana, pero que finalmente pues Arguedas termina falleciendo, ¿entendido? Pero a pesar de eso, a pesar de que Arguedas era pues, a pesar de que tomó esa mala decisión, finalmente Arguedas dejó un gran legado cultural y literario dentro de nuestra cultura peruana, ¿bien? Vayamos a ver pues qué novelas tiene Arguedas. En este caso, como repito, dentro de sus novelas se va a plasmar todo lo que es la cosmovisión andina, las tradiciones, las costumbres, las creencias, las danzas que tiene el interior de nuestro país. Por ejemplo, tenemos Yaguar Fiesta, tenemos Los Ríos Profundos, Todas las Sangres, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que deben saber que esa novela del Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo es una novela póstuma, es decir, se publicó después de la muerte de Arguedas. Pero otra cosa también hay que señalar es que Arguedas no solo escribió novelas, también escribió cuentos y poesía. En el caso de cuentos, por ejemplo, tenemos Agua, El Sueño del Pongo, La Agonía de Rasuniti, y en la poesía, pues tiene su famosa Catatay, que si se dan cuenta es un poema que está escrito en quechua, ¿entendido? Pero que en traducción sabemos que habla justamente de este término temblor, pero que realmente no es un temblor, un sismo, sino que habla cómo es que el hombre con la fuerza que tiene puede generar ese remesón a nivel cultural, ¿entendido? Ahora, un detalle muy importante de hablar antes que se me olvide es que dentro de las obras de Arguedas vamos a ver vamos a ver muchos hechos autobiográficos, ¿entendido? Siempre las novelas de Arguedas se van a basar de alguna u otra experiencia personal que tuvo en Mina, como por ejemplo Huarmacuyay, queridos estudiantes. Huarmacuyay significa amor de niño y es ahí donde Arguedas nos habla de los primeros amores que tuvo en su infancia, ¿entendido? Luego tenemos la famosa novela llamada El Sexto, que deben saber que se basa pues en la propia experiencia de Arguedas de haber pisado la cárcel llamada El Sexto aquí en Lima capital. Y ustedes conocen El Sexto, queridos chicos, pues que nada más y nada menos que estamos hablando de ese local que hoy en día pues tiene la Policía Nacional, que está ubicada en la famosa avenida Alfonso Ugarte, al frente de la DUNI, no sé si ustedes se ubican, pues ahí vemos una guardería policial, ¿verdad? Pues antes ese espacio pues era la cárcel llamada El Sexto, donde, repito, Arguedas estuvo ahí por lo menos 4 meses. Y entonces se basa, por pasaje Malvas, no, por la calle Bolivia con Angamos, la estación España del Metropolitano, ¿sí? ¿Por ahí? Ya, por ahí, ese es. Exacto, cerca, exactamente, cercado de Lima. ¿Bien?
Y por último tenemos la otra novela llamada Los ríos profundos, que se basa en la infancia pues de José María Arguedas, de aquellas veces que viajaba junto con su padre a los diversos pueblos. Así que vayamos pues con el argumento de los ríos profundos, ¿entendido? Bien, primero que nada hay que señalar que esta novela, queridos estudiantes, tiene como protagonista a Ernesto, un niño de 9 años que, dicho sea de paso, va a ser nuestra voz narrativa. Él nos va a narrar toda la historia. ¿Qué sucede? Pues Ernesto nos cuenta que junto con su padre, que es una experiencia real que tuvo Arguedas en su infancia, pues viajaba a diversos pueblos porque su padre trabajaba como una especie de notario, un notario público para que vean los trámites legales en estos pueblos chiquititos, ¿entendido? ¿Qué sucede? Sucede pues que Ernesto nos cuenta que el primer lugar que viaja junto con su padre es el Cusco, donde ahí van a visitar a un hombre llamado El Viejo. ¿Qué es lo que le sorprende a Ernesto sobre el Viejo? Pues que este hombre es un hombre muy avaro y sobre todo es un explotador de indios. Por la forma como trata el Viejo hacia los indígenas, Ernesto se queda choqueado, se queda muy sorprendido del maltrato y los abusos que sufren estos indígenas. Luego del Cusco vamos a ver que Ernesto y su padre viajan a Abancay, donde ahí el padre de Ernesto decide dejarlo en un internado de varones, en esas escuelas antiguas que existían en esos pueblos, donde pues al joven o al estudiante se les quedaba ahí para que esté internado por un tiempo. ¿Qué sucede? Sucede que Ernesto se sorprende mucho que este internado, que dicho sea de paso, estaba a cargo de un director que es nada más y nada menos que el sacerdote del pueblo, pues lamentablemente sea un infierno, queridos chicos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro pues, de este internado, Ernesto se siente como si estuviera en el mismísimo infierno, ya que ve muchas injusticias, muchas discriminaciones, muchos abusos de poder y sobre todo violencia entre los estudiantes y también entre el director de esta institución. Por ejemplo, el padre Linares, que es, vuelvo a repetir, el director del colegio, a pesar de ser un sacerdote, a pesar de ser un párroco, maltrata a los indígenas, los maltrata, los menosprecia y todo lo demás, lo cual Ernesto le dice que, pero si tú eres un sacerdote, que tú hablas de la fraternidad, de Dios, de la religión, ¿cómo es posible que tú mismo no pregones lo que tanto dices en tu Biblia, en tus versículos y todo lo demás? Luego, por parte de los estudiantes, vamos a ver que hay un alumno llamado Lleras, que es un alumno que es hijo de un hacendado y que por tanto su pensamiento pues hace que abuse de los campesinos, entendido, que los maltrate, los menosprecie. Y uno de estos alumnos que va a ser pues el bulleado por parte de Lleras es el alumno Palacitos, que es un alumno indígena que siempre va a tener los maltratos del alumno Lleras. Otro alumno que también nos menciona Ernesto es Antero, entendido, que se va a convertir en el amigo de Ernesto, y vamos a ver que un día Ernesto nos cuenta que Antero pues trae un zumbayu. ¿Qué es un zumbayu? Es el término quechua de este juguetito llamado el trompo, ¿entendido? Si se dan cuenta, dentro de los ríos profundos también vamos a ver varias veces los términos quechuas. Otro personaje que también se nos menciona es de Marcelina, o también conocida como la Opa Marcelina, que es una jovencita de 15 años que vive pues dentro del internado para ayudar más que nada en la cocina, ¿entendido? Ahora, ¿ustedes saben por si acaso qué significa el término opa, que es un término quechua? ¿Alguno de ustedes sabe, queridos chicos, qué es un opa? Ajá, muy bien. Es justamente el término que se le asocia a un tonto, a un sonso, a un bobo. Claro que sí, muy bien. Ahora, ¿por qué se le llama la Opa Marcelina, Miss? Lo que sucede, queridos estudiantes, es que esta jovencita de 15 años en realidad es una jovencita que sufre de retardo mental, ¿entendido? Y vamos a ver que este retardo pues no le hace actuar o desarrollarse como nosotros, ¿entendido? Es tímida, es sumisa, es callada, no entiende las cosas como la realidad que nosotros conocemos. Por esa razón es que lamentablemente la Opa Marcelina sufre de violaciones sexuales por parte de los alumnos del internado. Incluso también es violada sexualmente por el padre Linares. Cuando Ernesto se da cuenta de esta situación con la Opa Marcelina, definitivamente él quiere escaparse del internado. Él no soporta estar más en el internado. Así que cada vez que puede, pues él se sale del internado y se va hacia allá, hacia los ríos profundos, a las zonas donde hay pues ríos,
donde hay pastos, donde hay naturaleza, para que él pueda conectarse y pueda estar más tranquilo que estando en el internado. Y en una de esas ocasiones vamos a ver que Ernesto, así en esos viajes que se aleja del internado, pues llega a la famosa Hacienda Patibamba, ¿entendido? Donde Ernesto nos cuenta que en esa hacienda los indígenas que viven ahí viven en condiciones totalmente infrahumanas. No tienen agua, no saben, no pueden lavarse las manos, la comida también es una comida putrefacta y todo lo demás. Y dentro de esta comunidad de la hacienda Batibamba vamos a ver que existirán las famosas chicheras, ¿entendido? Que son justamente mujeres que se encargan pues de la fermentación de la chicha de jora, lideradas ¿por quién? Por doña Felipa, ¿entendido? Y doña Felipa, pues en este caso va a conocer a Ernesto y como lo ve un niño bien vestido, pues dice, no, tú no eres un indígena, así que aléjate. Pero Ernesto, vamos a ver que hablando en quechua va poco a poco a acercarse a doña Felipa y demostrarle pues que él se siente igual que las chicheras, ¿entendido? Así que vamos a ver que doña Felipa y Ernesto finalmente van a entablar una amistad a tal punto de que Ernesto sienta que doña Felipa es como una madre para él, ¿bien? ¿Qué pasa? Pues vamos a ver que en un momento se va a dar la famosa rebelión de las chicheras. ¿Por qué? Porque las chicheras le exigen al hacendado que les entreguen la sal, que es un elemento muy importante para las haciendas, porque es justamente la que se encarga de ver la producción de alimentos, también lo que es en este caso la producción del charqui, que es la carne, en este caso la carne deshidratada, y también sirve para los caballos y muchas cosas más. Entonces doña Felipa lidera pues esta rebelión de las chicheras, que lamentablemente va a ser detenida por la Guardia Civil, que en este caso es la policía de esas épocas. Y cuando la Guardia Civil ve a Ernesto que está ayudando a las chicheras, pues la Guardia Civil atrapa a Ernesto y lo lleva al internado, donde el padre Linares pues finalmente los castiga, ¿entendido? Ahora, ¿qué pasa? Pasa que desde la hacienda Patibamba, donde vive pues, hay una situación totalmente insalubre. Se está dando inicio a la famosa epidemia de la tifoidea, del tifus, queridos estudiantes, que como ustedes deben saber, es una infección estomacal generalizada, ¿entendido? Tienes la piel amarilla, vomitas, te da diarrea, ¿entendido? Tu cuerpo está totalmente en mal estado. Y vamos a ver que esta epidemia poco a poco está llegando a todo el pueblo de ahí de Abancay, ¿entendido? Y vamos a ver que muchos indígenas que están muriendo, pues otros le piden al padre Linares que haga muchas misas, que hagan muchos rezos. ¿Para qué? Para que Dios los escuche y les ayude a curarse de esta enfermedad. Pero el padre Linares sabe claramente que por más rezos que haya, pues esta epidemia del tifus al final va a acabar con muchas muertes. Por esa razón es que el padre Linares decide liberar a todos los internos para que se alejen, para que se vayan de este pueblo que esté infestado del tifus, y de esa manera se puede salvar. Y es así, queridos estudiantes, que Ernesto pues logra salir del internado y va a encontrarse con su padre en el pueblo de Chalhuanca, con lo cual se termina con un final feliz, ¿entendido? El tema principal de los ríos profundos pues es la identificación del mundo andino, la identificación y la creencia de este mundo andino desde la visión de un niño que es nuestro protagonista llamado Ernesto. ¿Bien? Muy bien, chicos, eso justamente es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho lo que hemos visto en la clase del día de hoy y que los contenidos hayan quedado sumamente claros. Vamos a detener la clase.